con uno de los trabajos más humildes de mantenimiento en una escuela pública en Estados Unidos. Este muchacho de 26 años ya lleva la segunda propiedad, el segundo inmueble, y ya está en capacidad de ahorrar su sueldo con ingresos pasivos. Es impresionante lo que ha hecho de una forma sencilla este muchacho, inteligente, sobrio, muy sencillo, que aplicando estos principios que cualquiera puede aplicar, ya va por su segunda propiedad y no tiene absolutamente ninguna duda que va a comprar un inmueble al año, como tú podrías hacerlo. Inspírate con este episodio que está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Edison, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Carlos? Un gusto estar con usted. Me encuentro en la ciudad de Danbury, está situado en el estado de Connecticut, acá en Estados Unidos. Genial. Bueno, cuéntanos cuántos años tienes. Tengo 26 años y llevo aquí en este país alrededor de 7 años. De 7 años. Y cuando tomaste la mentoría, entonces tenías 25 años, hace casi un año, ¿cierto? Estaba viendo. Exactamente, fue el resultado de la pandemia, que estaba encerrado aquí y me decía, ¿qué hago? Invertir en mí mismo, dije. Entonces dijiste, bueno, voy a ver cómo utilizo mi tiempo y te inscribes a la mentoría. Y cuéntanos, ¿cómo era tu vida financiera cuando te inscribiste y cómo es ahora? Yo he venido en la vida que mis padres me enseñaban a ahorrar y no mucho en invertir, cosa que yo tenía el dinero, pero no sabía cómo invertirlo. Entonces, tenía mis ideas y todo de bienes raíces, pero en el momento que entré a la mentoría, como que me organicé, porque tenía muchas ideas de quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero no sabía cómo hacerlo. Genial, pero cuéntanos en ese momento qué trabajo tenías y qué tenías y qué ha cambiado desde ese momento en tu vida. Bueno, Carlos, yo trabajo en una escuela y trabajo de mantenimiento en una escuela. El momento antes de la mentoría yo tenía una casa, había comprado mi primera casa a los 23 años, la cual la rentaba por cuartos y yo buscaba la manera de seguir creciendo aún un poco más y buscaba así tus podcasts. Empecé en YouTube buscando videos y me encontré con tus videos. Y me interesaron tanto la historia de las demás personas que nos contaban cómo podían hacer unos incluso sin papeles, buscando varios recursos, y dije, se ve muy interesante, y siempre decía, tal vez es mentira, pero viendo más podcasts, llegué a tu curso y aprendí mucho de los compañeros que ya tienen mucho más camino que uno, a uno lo enseñan más, le dan varios tips para ver en qué uno está haciendo mal, para poder seguir creciendo en esto de los bienes raíces. Bueno, pero entonces, ¿en ese momento tenías alguna propiedad o en qué estabas con bienes raíces? Sí, tenía una propiedad, una single family, una casa unifamiliar, la había comprado a mis 23 años, la cual la rentaba yo por habitaciones. A unos amigos que conocía antes la rentaba por habitaciones. Y de la misma renta de las habitaciones lograba pagar una parte de la casa. Ya no pagaba la casa completa yo, entonces me ayudaban mis amigos a pagar una parte de la casa y yo ponía otro poco, y en eso me llevaba todo el mes a mes. Muy bien. Y entonces, ¿qué ha cambiado contigo? Y ahorita ha pasado un año y ¿cómo está? ¿Tienes alguna otra propiedad? Sí, ahora recientemente, el mes de octubre, logré cerrar una segunda propiedad, donde la compré para renovarla un poco por mí mismo. La estamos renovando, la pintamos, la dejamos bien bonita para rentarla ahora en este nuevo mes. La rentamos y ya se paga la casa sola y me queda un poco de diferencia que mensual, mes a mes, que sería como el cash flow que se dice así. ¿Cuánto te queda? Alrededor de $1,000 mensuales de cash flow. ¿Cuánto ganas en la escuela? En la escuela estoy ganando unos $3,000 mensuales. O sea que ya tienes 26 años y tienes el 30% de tu pensión solo con una casa. Solo con una casa, Carlos. Pero además
en la casa que tienes, que tenías que ya habías comprado cuando entraste en la mentoría, ahí esa casa, ¿estás ganando algo? Carlos, esta nueva casa, la casa que compré por primera vez, con la renta de habitaciones, yo la logro pagar completamente, pago todos los biles, todo lo que tengo que pagar mensualmente y como quien diría, estoy viviendo gratis en esta Gratis. casa. Pero no solo estás viviendo gratis, sino no pagas servicios y estás viviendo gratis. O sea que cualquier renta te costaría los $1,000 y algo más, ¿cierto? Con los servicios. Oh, la renta aquí es muy cara, Carlos. Ah, o Una sea, renta, ¿cuánto te estás ahorrando mensualmente de renta y de servicios por no pagar? si yo quisiera rentar un estudio para mí, lo estaría pagando ahora unos $2,000 y aparte los biles. Pero seamos conservadores. ¿Cuánto te valdría rentar el cuarto que tú ahora tienes o el espacio que tú tienes ahora? ¿Cuánto te costaría eso? Para hacer bien, para comparar peras con peras. $800 mensuales. Y los servicios, Sería unos $100 extras. muy conservador, pongámosle 150, $200, ¿de acuerdo? Pero porque que el internet, que el agua, que la electricidad, fácil, 150, 200, vamos a decir, no es, así para redondear, no, $1,000. Que Exacto. mira esto, muchas personas dicen, pero ¿qué gano? Mira, $1,000, ¿qué significa? Que tiene una casa que le evita pagar la renta, son $1,000 que puedes mandar ¿a dónde? A la otra casa o a A más la, opciones. al ahorro, ¿de acuerdo? Exacto, Carlos. Porque ese es el modelo, es simple. Tú lo mandas al ahorro y además tienes ya en esta casa otros $1,000 que todavía no estás recibiendo porque creo que hasta ahora estás terminando de funcionar, ¿cierto? Exacto, ahora ya casi este nuevo mes está por rentarse. No, miren, es que yo estoy que lloro con esto. Tienes 26 años, te ganas $3,000 haciendo mantenimiento, que es uno de los trabajos más modestos de la escuela, ¿cierto? Más modestos. Tienes 3,000, te ganas otros, son 4,000, ¿de acuerdo? Sí, $4,000. De los 4,000, ¿cuántos son tus gastos mensuales? mis gastos mensuales deben llegar a los $1,000, diría yo, mensual. Exacto. O sea que tienes $2,000 para ahorrar mensualmente. Exacto, Carlos. Mira lo que está haciendo este joven tan espectacular. Gana $36,000 al año. Ahora, los que están en América Latina van a decir, pero es que eso aquí es mucha plata, aquí nunca podríamos ganar eso, porque aquí somos más pobres, las condiciones de nuestro país son inferiores. No importa. Ahora, mis estudiantes de América Latina que actúan como él hacen exactamente lo mismo. Ahorran, viven gratis, arrendando habitaciones, ¿sí? Ahorran ese dinero y ese dinero más lo que bajan de sus gastos lo van convirtiendo en la cuota inicial de la primera propiedad. Eso funciona en cualquier parte. No dejes que tú lo que la casa empiece, no funciona, no funciona. Porque yo te pregunto esto, dicen, si tú te fueras ahorita, ¿tú de dónde eres? De Ecuador. De Ecuador. Si tú te fueras para Ecuador ahora, ¿podrías comprar bienes raíces con lo que has aprendido en la mentoría? Definitivamente hay muchas opciones. Que a lo mejor no puedes comprar tan rápido, tantos, pero ¿lo puedes hacer o no? En el curso hemos aprendido que se puede hacer financiado por el dueño. Hay varias estrategias que uno puede aplicar para los bienes raíces. Y en cualquier país funcionan. Entonces, fíjate esto, gana $3,000, son $36,000 al año. Y de los $36,000 ahorra $2,000 al mes, que son 24,000. O sea que 24 dividido 36 está ahorrando, significa que está ahorrando el 66% del sueldo. Esa es una forma de verlo. Tiene un trabajo súper modesto, es de los más modestos. El sueldo de él es un sueldo muy modesto en Estados Unidos y está haciendo ya su segunda propiedad a los 26 años. ¿Qué posibilidades hay de que tú vayas a comprar de aquí en adelante un inmueble al año? Las probabilidades son muy altas, Carlos. Ya estoy pensando en la siguiente, cómo voy a hacer para la siguiente, entonces
estoy buscando la manera de hacerlo ya. Exactamente, porque tú ya una vez sabes, no puedes no hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Es la mente que a veces uno se limita a pensar que qué voy a hacer yo, no lo voy a poder hacer, los miedos que a veces uno tiene de emprender y nada más hay que lanzarse y hacerlo. No, pero fíjate una cosa que tú hiciste que fue muy inteligente y es, tenías el dinero porque tenías la disciplina financiera que aprendiste de tus padres. Te felicito pues, por tus padres y también porque tú como joven dijiste, no, lo voy a hacer, en vez de decir, pues ellos son viejos, ya vivieron su vida, uno tiene derecho a divertirse y a pasarla bien. No, tú oíste eso, pero también dijiste, ellos trabajan duro, ahorran, pero ¿en dónde está el dinero? ¿De acuerdo? Entonces, voy a invertir en mi educación financiera. Y fíjate una cosa, te felicito porque la inversión de la mentoría para ti fue una inversión grande, proporcionalmente a tus ingresos. Uh, se pagó hace rato, Carlos. ¿Sí me entiendes? Pero ahora lo sabes, pero en el momento de tomar la decisión era una inversión que era bastante grande para ti, porque era un mes de trabajo, ¿no? Carlos, le comento que yo tardé un mes al menos pensando, digo, lo invierto, lo invierto, lo invierto, no sé si invertirlo. Y justamente hubo un taller suyo en el cual dije, voy a entrar aquí para ver qué tal me va, cómo es el aprendizaje aquí. Y era 2 días, sábado y domingo el año pasado, si no me acuerdo. Me conecté y dije, esto es, aquí tengo que invertir, si no, no voy a hacer nada. Impresionante. Bueno, y yo te quiero preguntar esto, tú vienes, compras la primera propiedad que ya la habías comprado cuando entraste al taller, compras la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda propiedad aplicando los conocimientos que tú aprendiste en la mentoría? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Carlos, en la primera le comento que no tenía muchos conocimientos de bienes raíces ya. Entonces llegué a la casa y la vi toda hermosa, olía hermoso, eh, una mesa hermosa, todo. Dije, esta es mi casa, la compro. La compré. Pero ya en la segunda, ya no fui en busca de que se vea hermoso. Fui a la casa que se vea la más viejita, la más que esté de hacer sus arreglos. Entonces fui más por eso, que fue la diferencia principal de buscar una casa que esté completamente arreglada a otra casa que necesite sus pequeños arreglos, pintar, hacer cambios muy pequeños. Esa fue la diferencia que tuve en este año de aprendizaje. Y la diferencia en el flujo son $1,000. Sí, Carlos. Entre la bonita y la feita, $1,000 de rentabilidad, que son $12,000 al año, que es impresionante. Y seguramente que la segunda fue más barata que la primera, ¿o no? Sí, para la segunda nomás puse yo de mi bolsillo $7,000. O sea que aprendiste a comprar, cuando hiciste la segunda propiedad, aprendiste cómo comprar mejor, aprendiste a hacer los números, por eso tienes una rentabilidad increíble, ¿cierto? Porque ya sabes qué es lo que tienes que mirar en una propiedad, ya lo miras con una visión de inversionista. Y Carlos, uno ya ve ciertas cosas en una casa que al menos lo puede hacer uno mismo y se basa en eso para hacer rebajas a las casas. Y un poco difícil ahora con el mercado que está manejándose, pero hay que buscar y sí se encuentra uno unas casas así que pueda comprarlas. La gente dice, no, es que está muy caro el mercado. Este año, yo he hecho los mejores negocios de bienes raíces. He comprado unas gangas, gangas, gangas impresionantes. Este año es el año en que más he ganado yo dinero con bienes raíces. Los negocios más espectaculares que yo he hecho en toda mi vida los he hecho este año. Cuando todo el mundo dice que no se consiguen propiedades, y que son muy caras. Y lo bueno es que yo ni siquiera he estado en mi área, es cierto, porque ahora estoy entrevistándote desde Cali y miro por el teléfono y obviamente ya tengo un equipo que me ayuda a buscar, un equipo que puede tener, ay no, es que Carlos tiene no, yo tengo un buen realtor, un buen agente de raíces, tengo gente contratista, el equipo que cualquier persona tienes un buen realtor.
Cabe recalcar eso, Carlos, que es muy bueno, creo, dice usted, formar un muy buen equipo de realtor, de prestamistas, de contratistas que te vaya a arreglar, de plomeros, tener un buen equipo que uno ya pueda, ellos saben cómo uno ya trabaja y ellos saben lo que uno quiere. Se hace mucho más fácil con un equipo que te ayuda también. Bueno, y una pregunta, ¿cómo creaste tu equipo? Porque un muchacho de 26 años que tiene un trabajo modesto a donde un realtor, que mira que quiero ser inversionistas. ¿Fue Carlos, así o no? sí, fue así, más la loca de la casa, como decía usted mismo, que uno mismo se limita, dice, pero uno, mientras se va relacionando, uno va conociendo a más gente y más gente y esas personas te presentan a más personas y formas tu equipo, tú vas conociendo quién te ayuda más, quién no lo hace solo por negocio, sino quién lo hace más por ayudarte, por saber, por hacer las cosas bien y vas viendo ahí tu equipo para formarlo. ¿Cuáles han sido los errores más grandes que has cometido? Uy, Carlos, en la primera casa el error más grande sería que llevarme por las emociones. Hay que dominar un poco las emociones, sentar a hacerse los números un poco también. Ese es uno de los errores un poco más grandes que lo he cometido y lo he ido corrigiendo en el camino también. ¿Qué es lo que tú le dirías a esas personas que dicen que ganan poco dinero, que no tienen cómo ahorrar, cierto? Que es que su trabajo es muy modesto, que no saben de bienes raíces, que no saben de inversionistas. Carlos, primero sería organizarse bien mensualmente, a ver en qué uno está gastando, dónde se va el dinero que uno gana, porque siempre hay gastos pequeños que uno no se da en cuenta diariamente, que a fin de mes hacen una gran cantidad y afectan al ahorro de uno. Después sería también que a mí me pasó que yo tenía mucho miedo de preguntar, de averiguar, les diría que pregunten, que salgan a averiguar en los bancos, en los mismos realtors, posibilidades de ellos adquirir una vivienda, que hay muchas posibilidades para las personas que tienen papeles y las personas que no tienen papeles también hay diferentes estrategias para todos. Exacto. Bueno, ¿cuál es el peor enemigo de las personas que no crecen o que tú ves a tu alrededor que pudieran crecer y no crecen? Hay que invertir en uno mismo primero para poder aprender y de ahí uno va a ver resultados a largo plazo. Bueno, entonces, ¿cuánto te tomó ahorrar para comprar la segunda casa? La primera casa la compré en el 2019, entonces un par de años yo creo que me tomó ahorrar para poder comprar la segunda casa. Y ahora creo que ya el otro año vamos por la siguiente. O sea que vas con un año. ¿Ya tienes el libro o no? Está por allá, lo iba a sacar, pero está por allá, ya lo leí Ya, todo. ya lo compré. ¿Qué te pareció el libro? Aquí está. ¿Para qué te sirvió el libro? Si ya habías tomado la mentoría, aquí está. Un inmueble al año, no ese año. Que si, es que el curso, compra el libro que está en Amazon y si no lo que ahí en Amazon Kindle, lo puedes hasta leer gratis. O ellos te lo mandan a casa y si estás en Colombia lo puedes encontrar en Mercado Libre, en México creo que también lo puedes encontrar en Mercado Libre. Entonces, ¿para qué te sirvió el libro? En el libro hay ciertas cosas que uno no logra captar en los videos, siempre hay cosas que uno aprende del libro. A mí me gusta leer mucho y su libro fue uno de los que más impresión me causó. Bueno, cuéntame, ¿y cómo trabaja, cómo te ha ido con esta mentoría tú? ¿Cómo afectó eso en la forma como has manejado tu relación con tu esposa y cómo están manejando los dos las finanzas? Con la mentoría ahora nos organizamos más, vemos, como digo, en qué estamos gastando mensualmente y tratamos de cortar ciertos gastos que nos pueden afectar a fin de mes para así poder seguir ahorrando un poco y así nos organizamos, la organización que más hemos hecho con mi esposa para poder seguir ahorrando un poco. ¿Y ella está entusiasmada con los bienes raíces? La estoy llevando ahí, Carlos, todavía no del todo, pero estoy... Sí, 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 no importa, eso toma un tiempo, pero tú le vas mostrando, le vas enseñando, porque la mayoría de las personas no es que sean desinteresadas, sino que no saben. Entonces, cuando empiezan a ver la ventaja para ellos, ¿cierto? De cómo pueden hacerlo, porque lo ven tan lejos. Yo soy muy
yo no tengo cómo entender eso, eso es demasiado para mí, es sencillamente es un pensamiento como te pasó a ti, me pasó a mí, pero eso es manejar eso y comenzar trabajando en equipo con el presupuesto de gastos es maravilloso. Entonces, ¿cuánto ahorrabas tú antes de comprar esta segunda casa? ¿Cuánto ahorrabas tú al mes? Carlos, al mes, como ya la casa se pagaba sola y los cuartos y vivía gratis, de unos $2,000 mensuales yo ahorraba de mi sueldo. Iba para ahorro. Pero, o sea que ahora a partir de eso puedes ahorrar 3,000 mensuales. Sí, yo creo que sí. Vamos a ahorrar 3,000 mensuales. Porque mira, o sea que quiere decir que puedes ahorrar todo tu sueldo entre una cosa y otra. Sí, ya, viéndolo ¿Me así. entiendes? Y ahora lo veo de esa manera, que ya. Impresionante. No, si fueras una compañía, compraría acciones en ti. Y ahora vas para tu pequeño multifamiliar, que después te voy a decir cómo lo hacemos, pero impresionante. Quiero felicitarte y yo quiero felicitar a todos esos jóvenes que en vez de estar quejándose de que no hay oportunidades, están buscando qué es lo que tú puedes hacer. ¿Cómo te ves tú en 10 años? Eso? Hoy, Carlos, yo cuando hice el coaching con usted, me dijo, a los 34 tienes que tener 11 casas. Y yo le decía, ¿cómo voy a hacer eso si recién tengo una? Pero con el pasar del tiempo lo veo cada vez más posible, Carlos. Eso creo ya a mis 34 años. Imagínate, y sabes una cosa de eso, acuérdate que vas a tener más de 11 puertas, vamos a hablar de puertas, porque ahorita, ¿qué es lo que hace? Empieza uno con la familia, una casa, después otra, después compra 2 puertas, o sea, un dúplex, un triplex o un fourplex, y de ahí el salto se da de 3 en 3 al año, o de 4 en 4, o de 2 en 2. Es impresionante. ¿Lo ves realista lo que estoy diciendo? Sí, todavía tengo que manejarlo en mi cabeza eso. Pero yo sé, te intimida, pero sabes que puedes hacerlo, ¿no? Sí, lo sé, eso digo que lo vamos a hacer, siempre Dios quiera. Dale un consejo a esos jóvenes como tú, que sienten que no tienen esperanza, que su vida, que no tienen educación, que mi vida es demasiado complicada. Yo les diría que cambien la forma de ver las cosas, que no tengan pena de invertir en uno mismo, que a lo largo siempre va a haber ese retorno, siempre y cuando uno invierte en uno mismo. Inviertan en cursos y verán los resultados muy pronto. Quiero mirar acá un estudiante que me estaba acordando yo, que entró a la mentoría con 19 años, se llama Jorge, de Colombia. Cuando entró a la mentoría yo sentí que lo había estafado. Ese muchacho viviendo en Colombia ganando un salario muy modesto. 6 meses después había doblado sus ingresos, consiguió la cuota inicial para su primera propiedad y está cerrando en este mes su primera propiedad antes de cumplir los 20 años. Primero que su papá, que llevaba 30 años trabajando. Y uno se inspira, Carlos, realmente al ver cómo progresan y uno dice, uno también puede hacer eso, aplicar esas estrategias y seguir creciendo. Bueno, Edison, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, te felicito por estar aquí. Recuerda que tú tienes de verdad todos los elementos para cambiar tu vida. Ahora, tú no lo puedes hacer si tú no decides. Si tú decides, voy a hacerlo, no sé cómo, no sé de dónde vas a sacar la plata, pero con determinación te comprometes a hacerlo, vas a encontrar los recursos y te vas a educar, porque una vez que tú decides, te das cuenta de lo que no sabes y a partir de eso puedes empezar a tomar los pasos que tú necesitas para lograr lo que tú quieres, porque recuerdas, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que tú quieres, para lograr la paz financiera, la libertad financiera. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, te invito, de verdad, si no has comprado el libro, estamos en Kindle, en Amazon, llevamos 4 meses como uno de los más vendidos en desarrollo personal en Kindle. De verdad,
Me encantaría si lo has comprado y te ha gustado, por favor, ponme el review en Amazon, te lo agradecería mucho. Y si no, mira, ahí está el link para que tú des un primer paso. Y si ya dices ese paso, te invito a que entres a uno de nuestros programas y cambies tu vida como Edison, como muchas personas que han tomado esta oportunidad. Me encanta ver a personas como Edison que cambian su vida y que funciona. Es un modelo que te va a ayudar a transformar tu vida y me encantaría que tú fueras uno de esos estudiantes. Te invito a ver nuestro próximo video. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.